¿Qué patrones ustedes de pronto tienen en su familia? O de pronto cuáles ya han roto, que de pronto tengan presente. Que mi abuelo lo hacía así, mi papá lo hacía así, y pues yo lo voy a hacer así. Sí, se sigue el patrón, pero no sabemos si ese patrón es bueno o malo. Que uno es consciente de esos patrones y de esas historias que está repitiendo, solo que las normalizó porque lo vivió toda la vida en su casa. Solo con Jesús podemos volver a ser nuevas criaturas. Y nuevas criaturas es eso, romper patrones y seguir adelante con la vida, que se van a repetir, sí, pero ya estás en ese proceso. Hola siervos, bienvenidos nuevamente Hola. a este capítulo. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Feliz, contentos de este episodio. Todo en orden, sí. Este es el capítulo número 10. Este capítulo vamos a hablar sobre Romper patrones. romper patrones. Y pues no sé, para ustedes, ¿qué es romper patrones? Denso. Porque pueden ser muchas cosas. Romper patrones. Una nueva serie, romper patrones. El patrón del mal. No. ¿Qué es un patrón? Hay que definir primero qué Bueno, es un sí. patrón. Para ustedes, ¿qué es un patrón? Pues para mí es como, son conductas, o sea, cuando hablamos como en el comportamiento humano, ¿no? Sí. Son conductas que se repiten en una persona, que hace una persona, y puede también ser que se repitan en su familia o por generaciones. Ajá. Sí, y visualmente, pues, como uno lo ve ya en la parte de artistas, es cuando se repite un diseño varias veces así en una imagen y se termina viendo igual. Obviamente, pues, son diseños diferentes, pero pues es cuando es lo mismo y lo mismo y lo mismo repitiéndose una y otra vez. Es como cuando uno, el ejemplo que uno siempre ve como en las familias, que le dicen a uno, es que mi abuelo lo hacía así, mi papá lo hacía así, y pues yo lo voy a hacer así. Y a la final es como, sí, se sigue el patrón, pero no sabemos si ese patrón es bueno o malo. ¿Sí me hago entender? ¿Ustedes saben la historia del pescado frito? Más o menos. Eso es un chiste interno. Después les contamos. ¿Qué te dijera? Pero hay una historia y es que la esposa le va a fritar un pescado al esposo y coge y le mocha la cabeza y le mocha la cola. Le quita la cabeza y le quita la cola. Suena más bonito. Sí. Mochar. Entonces le quita la cabeza, le quita la cola y lo frita. Entonces el esposo le pregunta, ven, ¿y tú por qué le quitas la cabeza y le quitas la cola? No, es que mi mamá me enseñó que se hacía así. Entonces llama a la mamá y le pregunta, ven, mamá, ¿tú por qué le quitabas la cabeza y le quitabas la cola al pescado? O sea, ¿por qué lo hacías así? Entonces la mamá, no, porque tu abuela me enseñó así. Entonces la mamá llama a la abuela. Mamá, ¿usted por qué le quitaba la cabeza y por qué le quitaba la cola al pescado para fritarlo? O sea, ¿qué sentido tiene? Entonces la abuela le decía, lo que pasa es que mi mamá, o sea, la bisabuela, eran tan pobres que tenían un sartén muy pequeñito. Entonces, para fritarlo completo, quedaba la cabeza y quedaba la cola por fuera. Entonces, por eso se la quitaba para poderlo fritar completo y que no quedaran partes crudas. Y eso se fue repitiendo generación tras generación hasta perderse el sentido de por qué lo hacían y se volvió en un patrón repetitivo. Pero muchas veces nosotros comenzamos a repetir patrones porque lo vimos así, es que mi papá, lo que decía usted ahorita, no, es que mi papá clavaba la puntilla así con la cinta en la pared, que para que no se escarapele. Sí. Y, o sea, y así lo aprendí y listo. Pero también hay otro tipo de patrones o comportamientos que uno va repitiendo sin darse cuenta que realmente es algo generacional que uno está cargando. Sí, pues digamos que también no siempre los patrones son negativos. O sea, hay cosas que de pronto uno puede como heredar, que de pronto son positivos para uno, tenerlos en su familia y también pues darlos a otras generaciones, pero sí hay unos patrones que no son tan chéveres y de pronto es bueno como darles tijera y no permitir que eso se vaya generación tras generación, porque lo que hace es generar una atadura, una cadena. Entonces, ¿ustedes qué opinan de eso? O sea, que
¿Qué patrones ustedes de pronto tienen en su familia o de pronto cuáles ya han roto que de pronto tengan presente? Es complejo porque cuando son patrones que quieres romper es porque evidentemente sabes que está mal. Y no siempre, o sea, hay patrones muy visibles, como por ejemplo el alcoholismo. Entonces el abuelo fue alcohólico, el papá también, entonces los hijos tienden también a tener problemas con el alcohol o con el cigarrillo. Pero hay problemas de conductas repetitivas que vienen siendo más complejos. Por ejemplo, la agresividad, ¿sí? En el momento de reaccionar, o las malas palabras, o la impaciencia, el estrés, la forma como se enfrentan los problemas, ¿sí? Eso también son conductas que uno no sabe, ¿cierto? Que vienen desde la casa o desde la crianza, pero cuando uno crece o va como caminando en su vida, se va dando cuenta como, oigan, esto lo hacía mi papá o esto lo hacía mi mamá y a mí me molestaba. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí personalmente me ha pasado como que hay cosas o reacciones que tengo que cuando caigo en cuenta digo, esto lo hacía mi mamá o lo hacía mi papá y yo dije, o sea, nunca me gustó y ahora lo estoy haciendo yo. Y fíjate que es algo complejo porque, o sea, yo personalmente en mi proceso personal con Dios he hecho como sesiones de sanidad con mis pastores y demás. Entonces, no sé, digamos, en la iglesia donde vamos es como sanidad interior y hay varios ciclos de sanidad, de herida paterna, herida materna y varias cosas. Y aún así te das cuenta que es un camino que sigue siendo largo. Porque, listo, hay cosas que yo enfrento con Diego, digamos, de cuando fuimos novios, a cuando nos casamos y empezamos a vivir juntos, a cuando llegaron los hijos, un hijo, a cuando llegó otro hijo. Entonces vas caminando la vida y te vas dando cuenta que aún hay cosas y varias cosas que todavía hay que trabajar. Cuando piensas que eso es como, no sé, cuando piensas que ya superaste algo y ya lo tienes 10 desde 10, llega otra prueba y te das cuenta que aún falta varias cosas todavía que enfrentar. Entonces... Pero esos patrones son curiosos porque a la final esos patrones uno no los nota, ¿no? O sea, uno sí o sí tiene que esperar a que alguien le diga, venga, usted tiene esos mismos, bueno, estamos en Colombia, le dicen a uno normalmente, es como usted tiene esos mismos resabios que su papá. Resabios, sí. O tiene esos resabios de su mamá. Entonces, ¿cuál es resabio, no? Que ella hace tal cosa así o su papá así. Por ejemplo, en mi casa, uy, no. Freno en seco. Si le digo, me embalo. No, si mis papás En ven otra este casa, capítulo, en no. otra casa. Otro Carlos. Yo soy de frente y tal. Si mis papás ven eso, Los amo, perdón. digo. No, lo que pasa es que, por ejemplo, mi familia, gran parte de mi familia es del campo. Entonces, el trato en el campo, no en todas las regiones de Colombia, pero sí en la mayoría, el trato es muy seco, es como muy, Duro. voy a decirlo feo, brusco, Tosco. tosco. ¿Qué otro? Definan. No, está bien. Está bien, listo. Como tranqui. Tosco. Entonces, tosco era, por ejemplo, que de pronto en la familia, por parte de mis abuelos quizás, o como que el afecto no era como A hoy flor en de día se piel. hace acá en Bogotá. En Bogotá se da un afecto como, hola, ¿cómo estás? Te extrañé, lo abrazan, le dan un beso, le dicen, me hiciste falta, no sé qué. Pero eso es acá, muchas veces en las ciudades hay un afecto mucho más chévere, más humano, más de calor. En la región de donde se criaron mis padres y mis abuelos, pues es diferente. Allá lograr ese afecto como se ve acá en la capital es muy diferente. O sea, ya es como, Ahí le dejé café. buenos días y ahí le dejé el desayuno y más o menos así. Pero igual se siente el amor ahí, Sí, o claro. sea, se siente que hay un cariño, digamos que las acciones entre ellos hacen de que uno entienda que uno quiera a la otra persona. Yo hago esto es para que tú estés bien y lo hago para que de pronto se sienta mi amor por ti. Hasta ahí. Cuando yo llegué a Bogotá, pues obviamente venía con eso mismo, con ese mismo patrón.
Y fue hasta que unas personas me empezaron a decirme, ven, tú eres porque eres tan seco. Y yo, ¿cómo así seco? Primero porque no tuteaba, yo usteaba. Entonces era, es que usted y usted y usted, entonces pues obviamente acá esto, oh, tú. Sí, acá tuteamos Sí. mucho. Sí. Entonces claro, Acá lustear es como... es como un regaño. Sí. Es como, uy, porque me habla feo. O como un, ¿cómo se dice eso? Como un protocolo de máximo respeto Sí. en Ajá. ciertas cosas. Entonces claro, cuando yo llegué alguien tuvo que haberme visto mi patrón y decir, ven, porque eres así. Entonces ahí cuando yo dije, no, pues mis papás siempre fueron así conmigo, entonces pues yo también aprendí a ser así. Pero fue algo que yo adopté sin querer queriendo. O sea, automáticamente en la crianza con mi familia fue así. Y fue yo donde yo empecé, cuando yo empecé en la iglesia, ahí yo empecé a entender como que yo necesariamente no tengo que estar, digamos, como en ese proceso. Y por eso es que yo siempre he dicho que para uno a veces ver el defecto de uno mismo necesita sí o sí como que alguien lo ayude como en ese proceso, como que alguien vea como esas cosas, porque a veces uno solo no se va a dar cuenta de lo que está haciendo. Pero ¿sabe cuál es un problema? Que muchas veces las personas, y eso es algo como que a mí no me raya, sino como que me cuestiona mucho. Las personas muchas veces no son no capaces, porque, o sea, digamos que como que se lleva una línea de respeto muy grande para decirle a alguien las cosas, ¿sí? Entonces se vuelve muy complejo a veces, pues como uno darse cuenta de algo que uno está haciendo, muchas veces, no sé, es que me miras mal o respondes mal con los ojos o no sé, cosas así, si me hago entender, que pueda que sean normales para la otra persona, pero que si uno lo dice, puede crear un conflicto. O, oiga, es que usted no me responde así, pero es su forma de ser, ¿sí? Pero resulta que es lo que usted acaba de explicar, viene de generación en generación. Pero también hay otros patrones que uno tiende mucho a repetir y que uno es consciente de eso. Que uno es consciente de esos patrones y de esas historias que está repitiendo, solo que las normalizó No, ok. porque lo vivió toda la vida en su casa. No sé, hablarle mal a alguien, hablar mal en su casa, a su esposa, a su mamá o algo, pues fue porque toda la vida lo vio y entonces al verlo toda la vida se convirtió en un patrón de comportamiento normal para esa persona. Entonces, pero es que en mi casa siempre fue así. O una adicción, lo que hablábamos ahorita, lo que tú decías ahorita, el alcohol, no sé, cosas así que, o sea, fueron muy normales, pero que la persona sabe que tiene que trabajar, solo que no ha tomado la decisión de trabajarla. Y muchas veces va a tomar la decisión de trabajar o cambiar ese comportamiento hasta que toca a fondo o hasta que le duele muy profundamente eso que está repitiendo. Entonces, Sí, porque también estaba pensando eso. Mucha gente no es como que no se dé cuenta que hay algo mal, sí que hay algo que está repitiendo, negativo, sino que también no saben cómo salir de eso. No saben cómo Sí, salir porque de ahí. hay niveles de patrones. No es lo mismo salir de un patrón del Sí, cual por te es ejemplo, drogadicción y todo eso, o solamente que uno heredó de pronto un carácter fuerte de pronto del papá o la mamá. Entonces ahí sí concuerdo contigo. sí, sí, porque hay niveles también, ¿no? Digamos, Carlitos mencionaba el cariño, entonces se da cuenta que viaja a otra ciudad y que las cosas son distintas, conoce a Nata y en su familia todo es distinto, entonces, claro, o sea, él dice como, esto es pero es, normal. claro, Pero fue difícil. sí, claro. O sea, Y por aún favor. sigue siendo, Carlitos, o sea, Sí. Carlos ha cambiado un 500%, pero aún así también todavía le Sí. cuesta. Hay fallas. Nosotros que lo Sí, conocemos, sí, que lo Hay sí. fallas conocemos. todavía, fuera de chiste. No, pero No, o es sea, difícil. pero es difícil, pero siento que ahí, a ese punto voy, al punto de el paso número 1 es reconocer. Lo reconoces y cuando lo reconoces te vuelves consciente de que hay algo por mejorar. Y eso es lo más importante. O sea, si sabes que hay algo por mejorar, ya vas a empezar a lograr a dar el segundo paso de ir mejorando en pro de ese objetivo. Pero lo primero es reconocer. Si no lo reconoces y te quedas de pronto en eso de no, pues así siempre fue y pues así les funcionó y pues a mí ¿por qué no me va a funcionar?
bueno, seguramente no va a haber ningún cambio. Pero cuando das ese primer paso, que es, lo reconozco, como que soy consciente de que esto no es algo que positivo y tampoco algo que yo quiero repetir, ese es todo lo que le va a dar el giro de 180 grados a la persona y a la situación. Sí. Y ese comportamiento, o lo que tú dices, puede estar ligado a la costumbre. Se acostumbró Exacto, a vivir sí, así. costumbre. Y, o sea, yo pienso que siempre puede haber algo mucho mejor, ¿no? O sea, siempre puede haber una relación mucho mejor, podemos mejorar en muchas cosas, podemos avanzar hacia estar mejor en muchas cosas y demás. Pero cuando la persona, lo que decías, cuando la persona se acostumbra, no, es que es así, no va a cambiar. Y ya se acostumbró a ese trato, a esa forma de ser y demás, y lo reconoce, pero no toma la decisión de cambiarlo, se vuelve en algo mucho más profundo y complejo. Sí. Porque ahí es donde empiezan de alguna u otra forma a surgir heridas generacionales. Entonces, no sé, un caso hipotético. No, es que mi papá trataba mal a mi mamá. Y entonces eso creó en mí una inseguridad, las mujeres creó en mí una inseguridad para buscar un hombre. Y uno como hombre, no, es que a mí eso me marcó en que yo tengo que ser fuerte con las mujeres para que de alguna u otra forma entiendan que yo soy el hombre de la casa y se hace lo que yo digo acá. Y la mamá estaba acostumbrada a eso. Y lo reconoció y o sea, lo entendió, pero nunca de pronto se hizo algo para que cambiara eso. ¿Sí me hago entender? Entonces vienen heridas. Entonces el tema de los complejos es de los patrones es muy fuerte porque un patrón puede causar un complejo muy grande, que ya lo hablamos también en algún capítulo. Sí. Perdón, dale, Nati, que hace rato estás hablando. Digamos que tocaste algo del que yo iba a decir, y es que muchas veces los patrones que uno tiene también pueden lastimar a quien está al lado de nosotros. Porque tú decías eso. O sea, si es un hombre así súper fuerte y no se hace lo que yo diga en esta casa y no sé qué, la otra persona de pronto por miedo o no sé, eso puede suceder y sigue sucediendo, de que no dicen nada y se vuelven sumisas en su hogar y todo. Ella está siendo lastimada por ese patrón que esa persona heredó, y digamos que esos patrones también son decisión de quebrarlos de ambas partes. O sea, si ella decide aceptar ese patrón y decide no cortar con eso, digamos que eso se va a heredar. ¿Por qué? Porque no hubo un pare ni nada, a pesar de que ella no es la que está teniendo ese patrón, ella es la que también lo está como acompañando. Y también en temas de familias, en temas de matrimonios, también es una decisión conjunta el poder romper esos patrones, esas cadenas, porque está en las dos cabezas el decir, no, esto no se va a heredar en mis generaciones venideras, esto no va a volver a suceder, no va a pasar. Pero si uno no decide cortar con eso, ni modo. O sea, eso... ¿Cómo se llama eso? ¿Habilitadores? Sí, un habilitador de una falta, que se vuelve y se repite y... Y eso iba a decir lo que dijo Nata. O sea, no romper patrones en tu vida te va a llevar a lastimar, a llevarte a la gente por delante. Y así tú ni siquiera lo quieras, ¿sí? Como que a veces cuando uno repite conductas, uno piensa que es solo uno para uno. Yo no soy, no, pues, si yo soy la que... O sea, yo soy así y pues esto no le va a hacer daño a nadie porque pues soy yo. Y resulta que si estás quebrando de a pedacitos las relaciones a tu alrededor, con tus padres, tus hermanos, tus amigos, si estás con novio, tu novia, tu pareja, tus hijos, poco a poco estás realmente creando otras heridas y haciendo lo mismo, generando lo mismo en ellos, y se vuelve un patrón que va a volver, y ahí vuelve la historia a comenzar. Y que a la final no termina siendo solo como afectado tu familia, sino, o sea, ese patrón puede trasladarse a lastimar en muchos lados, laboralmente, o sea... otras personas, sí, otras claro. personas. Tú llegas y te comportas así, como eres en la casa, te llegas y te comportas afuera y
Ah, pero es que así soy yo. Y no sabes a cuántas personas lastimaste por lo mismo. Pero es que a veces cuando uno está en la casa de los papás, a veces, no estoy diciendo que en la mía, ¿no? Ahí sí ya me limpio las manos. Pero cuando uno está en la casa de los papás, pues obviamente uno se adapta como a las costumbres de ese Claro, hogar. sí, Hasta a la ahí cultura de... bueno, voy a poner ejemplos. Si almorzamos a las 4 de la tarde, porque en esta casa almuerza a las 4, pues uno puede que adopte esas cosas, ¿no? Pero el caso es que eso es lo bueno de casarse también. Esa es una de las ventajas y es que cuando uno se casa, pues obviamente crea una nueva familia y crea nuevos patrones. Entonces, si yo sé que no me gustaba almorzar a esas horas, ¿sí? O bueno, no sé, veían televisión hasta la medianoche, ¿sí me hago entender? Pues yo ya sé que ya puedo hacer que eso en mi nueva familia no pase. Y eso es bueno, digamos, eso es cosas buenas de un matrimonio. Pero lo bueno del matrimonio es también es dejar atrás lo malo para dejar siempre lo bueno. Y en el caso de, digamos que cuando uno se casa, cosas positivas son esas, por ejemplo. Cuando uno está en la familia todavía como hijo, de pronto que, bueno, yo trabajo y aporto, estoy ahí con mis papás y todo, uno sí o sí tiene que seguirse adaptando como a las costumbres de nuestros padres, a esos patrones. Y ahí uno cómo empieza a trabajar con ellos, porque una cosa, es mucho más fácil como hacer que un joven cambie sus patrones, pero cuando la persona ya es mayor de edad, sí, pensemos en nuestros papás, porque uno le habla a los papás y uno le dice a los papás, papá, no haga esto está mal, porque uno ya conoció que eso no está bien, y más cuando uno está en los pasos de Cristo, pero entonces cuando los papás a veces no, o están en esa situación, ¿cómo uno le llega a esas personas de esa manera? ¿Ustedes qué hacen cuando ustedes reconocen que están repitiendo algo que no les gusta, que no les gustaba o no les gusta de su familia? ¿Qué hacen en ese momento? Pues a mí me pasa algo y es que lo primero que sucede es que yo como que me frustro, porque llego, uy, no puedo hacerlo más así porque si yo no quería que esto se repitiera lo que tú decías al inicio, yo no quiero convertirme en eso. Entonces lo primero que yo siento es frustración. Pero después de eso yo como que le digo a Dios como, Señor, no permitas que la historia se repita. No permitas que yo vuelva a absorber como esos comportamientos y permíteme ser diferente y más parecida a ti. Es lo que me ha tocado pensar a mí con mis momentos de crisis y cuando estoy medio volada, pero pues creo que funciona. O sea, está bien sentirse frustrado y con miedo y con, sí, como con temor de repetir las cosas, pero yo creo que Dios le enseña a uno como a guardar la calma, a ver hacia atrás y decir, ok, o sea, vamos a volver a empezar en este proceso y vamos a empezar otra vez a quebrar eso para que no se repita en tu generación venidera. Entonces, es lo único que me funciona a mí. Pues es que yo quiero ligar las dos preguntas. Ajá. Porque cuando yo reconozco que no quiero repetir algo que vi en mi familia o que vi repetirse muchas veces, de alguna u otra forma también siento la necesidad de precisamente hablar con ellos de qué es lo que está pasando, ¿sí me hago entender? Ejemplo, hablar con mi papá acerca de el carácter, no sé, cosas así. Entonces, si yo veo que lo estoy repitiendo, pues también entiendo que viene algo generacional que también tiene que cambiar. O sea, con mi esposa hablamos de algo y es lo que tú decías ahorita. O sea, no, Carlos decía ahorita, y es, te casas y creas algo nuevo, ¿cierto? Nosotros lo llamamos una nueva cultura. O sea, tú empiezas a crear tu nueva cultura. Pero para crear tu nueva cultura, de alguna u otra forma tienes la responsabilidad de sanar la cultura con la que vienes y de comenzar a dejar una nueva cultura en tu familia. De ahí la responsabilidad también muchas veces de sentarnos a hablar con nuestros papás o con los que han tenido esa conducta y, hey, ponle cuidado a esto porque tienes que cambiar en esto. Pero uno puede traer cosas buenas de esa misma cultura. Sí, claro, y repetirlas. Ajá. Pues uno no tiende a, o Pues es sí que- tiende a repetirlo, pero a veces no es voluntario repetir las cosas malas. ¿Sí me hago entender? A eso Viene me en tu refiero. chip. Sí, Exacto. ahí, ADN. Vienes con eso ya como predeterminado.
pero tú puedes decidir cambiarlo. Claro. Sí, porque yo pensaba eso cuando Carlitos decía que cuando uno se casa, y no necesariamente, Sí, no. porque yo empecé a ser muy consciente de muchas cosas todavía estando en mi casa, todavía compartiendo con mi familia, para darles así como ¿cómo se dice eso? Una idea, como una idea es, yo ni siquiera era amiga de Diego en ese entonces, era como... Me veías de lejitos. No, ni te veía. ¿Quién eras? Mentiras. Pero hay muchas cosas que desde el momento, a eso es lo que voy, desde el momento en que tú te levantas y dices, yo no quiero seguir esto, me molesta esto que siempre he vivido y que ahora yo estoy empezando a repetir, yo no lo quiero hacer y necesito ayuda, porque lamentablemente no, es algo que no puedes manejar tú solito, y lo decía Carlitos, y es como, hay veces que vas a necesitar a alguien que te diga, ojo con eso, ¿sí? Pero cuando te das cuenta y no lo puedes manejar solo porque, ya lo habíamos hablado en otro capítulo, de poder tener a alguien con quien expresar, con quien hablar y decir, mira, yo me siento así, yo hago esto, yo necesito cambiar, yo necesito tener otro estilo de vida, yo quiero tener otro estilo de vida. Y lo principal, después de reconocer, es empezar a sanar. Y lo que dice Diego es a sanar, porque precisamente cuando llegas, y también lo hablamos, vean nuestros capítulos para que se enteren, sí, véanlos todos. Si quieren chisme, Sí, por favor. si quieren amarrar todo el tema. Porque también lo hablábamos, cuando llegas a un núcleo familiar, o sea, cuando creas tu núcleo familiar y te casas con alguien, cargas una maleta con 1000 cosas. Y llegas y botas toda la basura ahí al frente, ¿sí? Y yo hablaba con una amiga, lo más chistoso es que el día anterior estabas en tu cama, acostado en tu cuarto, y al siguiente día estás acostado al otro lado con la persona, como, estamos cansados. Es verdad. Ahora sí, esto fue en serio, te llevas un montón de basura a ese lugar. Pero puedes decidir no hacerlo y empezar ya, si no estás todavía casado o algo, puedes empezar a hacerlo ya, porque es que el tema de los patrones, o sea, malos, negativos, es que no solo te estás haciendo daño a ti, ese es el primer engaño, que solo estás tú involucrado, estás metiendo a todos en ese daño, estás salpicando a todos con tus conductas, con tus malas decisiones, con tus adicciones, te los estás llevando a todos. Porque es que, por ejemplo, una persona que tiene una adicción, su conducta es súper variable. Está feliz, está triste, está enojado, y así arrasa con todos con los que convive. Natica también sabe cómo es. Entonces, es complejo. Una persona que lidia, por ejemplo, con el alcohol debe ser igual. Una persona que lidia, por ejemplo, con el tema de la conducta, ¿cómo se llama eso? Con la ira, igual se lleva a todo el mundo por delante. Entonces yo pienso, como para ir concluyendo, es como si ya reconociste que hay algo en ti que no quieres seguir repitiendo, ni para ti ni para los tuyos, haz la pausa y, ok, esto es lo que yo no quiero seguir repitiendo y tengo que empezar a sanar. Y busca opciones para empezar a sanar y no seguirte hundiendo en esos patrones que a veces se pueden ver hasta muy tranquilos, como, ay, no pasa nada, o sea, se me sale la piedra de vez en cuando, pero hay momentos de momentos, y momentos que pueden llegar a lastimar. Y mira, una palabra puede destruir a una persona, y también lo hablamos en un capítulo, puede destruir a la persona por mucho tiempo. Entonces, para mí el inicio de romper patrones, porque igual también me parece un tema extenso, siempre lo decimos, es reconócelo, y si ya lo reconociste y sabes que hay algo que hay que cambiar, empieza a buscar el camino para sanar, para sanar. Yo voy a ser sincera y también tiene que ver con lo que yo creo, y es que el único que puede sanar de raíz tus heridas más profundas y tus miedos más profundos y tus ansiedades más profundas es Jesús. Mira, no hay psicólogo, no hay libro, no hay nada
ni, no sé cómo se dice, terapia, ¿cierto? Aunque claro que ayuda, no estoy diciendo que eso no valga nada, ayuda un montón, pero no hay nada de eso que realmente saque las raíces, las destruya por completo y te vuelva una nueva criatura. Solo con Jesús podemos volver a ser nuevas criaturas. Y nuevas criaturas es eso, romper patrones y seguir adelante con la vida, que se van a repetir, sí, pero ya estás en ese proceso. Entonces, pues no sé ustedes qué piensan, pero la verdad, lo más importante para mí, aparte de reconocer, es empezar a buscar ese camino de sanación. Sí, no, pues digamos que uno, o sea, lo principal de este capítulo es que de verdad podamos reconocer que somos hechura nueva, que Cristo murió en la cruz no solamente por nuestras enfermedades, nuestros problemas mentales y demás, sino también por esas cadenas familiares y por esos patrones que nosotros le entregamos a Él. Entonces, creo que nosotros 4, 5 y 6 que está por allá atrás de cámara, Santi. Oigan, me han preguntado, ¿qué han hecho con Santiago en todos estos podcasts? Sí, por allá está el Santi. Está quietico. Sí, pero está en nuestras manos, el poder quebrar todo eso, que los buenos patrones se queden en nuestras generaciones y en nuestra familia, pero que de verdad vamos a heredar cosas buenas. Y no sé si alguno quiera hacer de pronto algo adicional mientras hacemos el cierre. Sí, yo quiero como decirles y amarrando como lo que ustedes dos decían, y es, nunca es tarde para cambiar las conductas o el estilo de vida que has venido manejando. Así es. Y no hay patrón o no hay carga tan pesada que no seas capaz de cambiar, ¿cierto? Porque muchas veces lo vemos como una carga muy fuerte que no puedo dejar y que no puedo cambiar nunca. Pero lo único que tú necesitas para cambiar eso que de pronto te ha venido lastimando es tomar la decisión. Es tomar la decisión y empezar a hacer cosas en pro de mejorar y de cambiar eso que te ha estado lastimando. Y ahorita ustedes lo decían, Jesús es fundamental y es la base para poder cambiar muchas de las cosas muchas no, todas de las cosas que de alguna u otra forma nos lastiman y nos hieren. Yo sé que de pronto esto también lo ven personas que no son creyentes o que no son cristianos o que no, pero lo primero es tener esa disposición para cambiar. Si tú tienes esa disposición en el corazón para cambiar, van a empezar a suceder muchas cosas que a la final te van a llevar a ese punto de transformación completa a los pies de Jesús. Entonces nunca es tarde. Yo soy fiel creyente de algo y es que, y creo que lo decía en otro capítulo pasado, yo no puedo determinar hasta dónde mis generaciones vayan a llegar, pero sí desde dónde comienzan. Y soy yo el que se encarga de prepararme y preparar esa plataforma desde la cual ellos van a comenzar su carrera. Entonces, ¿cuál es la plataforma que yo estoy empezando a preparar para que cuando lleguen mis otras generaciones tengan un punto de partida mucho más ameno, mucho más estable, mucho más tranquilo, donde puedan ver el panorama mucho más amplio y mucho más completo y a la final puedan decir, hey, gracias a mi papá, a mi abuelo, a mi bisabuelo, que tomó estas decisiones para yo poder comenzar desde otro punto y no comenzar de ceros en mi vida. Entonces, nunca es tarde, nunca va a ser tarde. Sí, Súper. entonces nada, chicos. Muchas gracias de verdad por conectarse a este capítulo número 10 de Patrones. Y comenten todo lo que quieran, por favor. Estamos dispuestos para responder sus comentarios. De verdad, muchas gracias por el apoyo. Gracias a las personas que nos encontramos por fuera, en las redes, por ese cariño y ese aprecio que han tenido. Por favor, suscríbanse si no lo han hecho, si es primera vez. Sí, no iba a decir algo, y es que este capítulo también fue una idea de alguien externo de ustedes, entonces gracias por recomendarnos estos temas, de eso se trata este podcast, entonces ustedes también son parte de esto y no. Sí, escriban lo que les gustaría que habláramos, qué temas les gusta que hablemos y acá lo vamos a tener de una programado. Vale, chicos, así que nos vemos, cuídense mucho. Nos vemos en otra temporada. Chao, chao. Bye.